Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 10 de junio del 2014. Yo soy Alonso Escobar y daremos inicio a la teleconferencia sobre conducta suicida, primeros auxilios. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. El tema que nos acompaña en la tarde de hoy es conducta suicida, primeros auxilios. Nos acompaña la facilitadora Gloria María Soto Marín, ella es psicóloga, experta en violencias sexuales. Ella va a estar exponiendo el tema durante unos 45 minutos. Finalizado este espacio, si usted tiene preguntas sobre el tema, por favor tome atenta nota de ellas porque vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver dudas e inquietudes sobre el tema en particular. Y finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace donde ustedes podrán registrar su participación en un formulario electrónico. Esas serían como las recomendaciones que estamos haciendo para trabajar en la tarde de hoy. También les informo que no vamos a el audio siempre va a estar en nuestro poder, no lo vamos a hacer para poder optimizar bien el tiempo de la teleconferencia. Tampoco estamos utilizando el video. Y estamos haciendo una grabación para que otras personas que no nos pueden acompañar en este momento puedan ver el tema a partir del día de mañana. Sean pues todos muy bienvenidos y los dejo con Gloria María Soto. Gloria María, bienvenida. Buenas tardes para todos y muchas gracias pues por estar presentes en esta capacitación que vamos a iniciar en el día de hoy. Quiero informarles que queremos informarles hoy sobre el tema que vamos a tratar. Vamos a empezar, digamos, a hacer como una pequeña aproximación desde el tema de los factores de riesgo, factores protectores, y al final vamos a hacer una pequeña presentación de cómo los primeros auxilios, de cómo hacemos, digamos, la parte de atención, que sería importante pues como para todas las personas que están en los procesos de atención, para que conozcan de alguna manera cómo se pueden hacer la primera contención, digamos, en los intentos de suicidio. Ya les dijo Alonso entonces que esto es gracias a la Gobernación y a la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia para el proyecto que estamos desarrollando dentro del diplomado. El objetivo, digamos, entonces de esta pequeña aproximación que tenemos sería identificar, orientar y reportar los casos detectados. Es importante tener claro que los casos de intentos de suicidio o depresión los debemos notificar. Hay unos reportes claros que son importantes que tengamos, que sepamos para qué se hacen. Los hacemos primero por el sistema de tener datos, y no solamente por un sistema de buen datos, sino pues también nos puede dar, digamos, como la orientación a encaminar pues algunas acciones, procesos de intervención y de atención relacionados obviamente con la conducta suicida, para establecer una intervención y manejo por parte del personal de las diferentes instituciones y de las familias. Recordemos que después de que hagamos la atención debemos, digamos, atender también a la familia y prestarle pues como ese tipo de asesoría. Vamos a hacer un panorama general de una problemática del mundo. Vamos a empezar como con esa problemática y vamos a mirar que, digamos, que en las revisiones bibliográficas que hemos hecho no hay una diferenciación como muy grande en los temas que encontramos a nivel mundial como los que encontramos a nivel departamental y municipal. Son realmente las mismas problemáticas. Esta problemática se ha mantenido muy estándar en el transcurso de todo el tiempo. Según la OMS, entonces en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Pues realmente esto hace pues como, digamos, el llamado de atención, digamos, como para que las personas puedan consultar y que las instituciones pues tengan como un proceso de intervención claro frente a esto. Hay algunas dificultades para su diagnóstico, colaboración y el manejo de prevención de la conducta suicida. Se genera a veces mucha desesperanza frente a los profesionales, digamos, en el manejo que se hace, porque las personas consultan, vuelven y aparecen, y esto a veces hace que los profesionales pues no tengan una, digamos, atención como la más adecuada y puntual, o una remisión en el momento en que se necesite. Falta alguna nomenclatura, sensibilidad importante pues también de los profesionales para ese proceso de atención, pero lo que queremos es sensibilizarlos a ustedes y contarles que realmente pues
es una problemática en aumento y que debemos, digamos, tener como la sensibilidad suficiente para el tema de la atención. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud dice también que el suicidio es un problema evitable. Cuando hemos podido revisar algunas historias clínicas nos damos cuenta que ese proceso la persona consultó en varias instituciones, pero que nunca se le dio, digamos, como la ayuda necesaria, suficiente, o la remisión oportuna a un profesional, y realmente sí es evitable. Hay algunos llamados, hay algunos mensajes, digamos, que las personas expresan abiertamente frente al tema para que los vamos a tener pues aquí como en la capacitación, para que nos demos cuenta realmente las personas cuando están haciendo un llamado, digamos, de auxilio frente a una conducta suicida. Cada año mueren casi 1 millón de personas, eso es una tasa pues bastante alta por esto, y las tasas de suicidio siempre entre los jóvenes están en aumento. Son considerados un grupo de mayor riesgo. Y si vemos la comparación, digamos, con algunas de las estadísticas que tenemos también de orden departamental y municipal, vemos que también son la población de más riesgo la que tenemos en nuestro medio, los jóvenes y obviamente los adultos también, que ahorita vamos a ver en cuáles son los factores asociados. Siempre, hace mucho rato, venimos estando por encima de la tasa de Colombia, ¿cierto? Este es el reporte de medicina legal del 2011, y a transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que siempre nos hemos comportado. Pues, Antioquia tiene una tasa de 5.09, Medellín contamos con una tasa de 4.86 y la de Colombia es 4.1. O sea, siempre hemos estado. Eso representa varias cosas. Tenemos unas zonas en Antioquia que han sido de conflicto, unas zonas de violencia. Esas situaciones nos aportan, digamos, un poquito de la tasa muchísimo más alta, pues para las que vivimos en Colombia. La Organización Mundial de la Salud tiene varios estudios, uno de estos es el proyecto SUPRE. Me parece importante que las personas que estén interesadas en el tema lo lean, lo pueden encontrar en Google, y habla de 3 bloques grandes, o sea, 3 cosas importantes que me parece que las debemos entrar a rescatar. Y el suicidio está entre las 10 causas mayores de muerte en cada país. Si hacemos una revisión, digamos, en Latinoamérica, Centroamérica y toda América, nos damos cuenta que uno pensaría que por Colombia estar, digamos, en una situación de crisis, en una situación de guerra, tener zonas de violencia, etcétera, etcétera, tendría que se presentarían más, pero no. A lo largo de los países vemos que está entre las 10 causas mayores de muerte de cada país. Una de las 3 causas principales de muerte entre la población de 15 a 35, se hizo un estudio también en Medellín que se los quiero referenciar con el tema de salud mental, y encontramos que la población mayor era entre 15 y 34, o sea, seguimos exactamente lo mismo. Igual, o sea, la población sigue siendo exactamente lo mismo. Si para el proyecto SUPRE estaban entre 15 y 35 según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo para nosotros está entre 15 y 34. Y vamos a ver ahorita en la parte también de los factores de riesgo, cómo también esa misma población queda ahí. Un suicidio afecta no solo a una persona, sino a muchas personas más, incluso a los profesionales que lo atienden, a las personas que hacen, digamos, todo lo que tiene que ver con policía judicial, y a su familia. Ahorita vamos a mirar en los métodos por qué les estoy diciendo este tema de por qué sirve. Hay otro punto, y es que una persona cuando tiene un intento de suicidio, el 50% de esas personas intentarán de nuevo buscar nuevamente otro intento para consumar obviamente su suicidio. Pero eso se va aumentando en la medida en que las personas van intentando más veces. En el segundo intento vemos que lo intentarán de nuevo el 70% de esas personas, y el 3%, el 90% reincidirán. O sea, casi que pudiéramos ver como que es una opción y que las personas realmente llegan a eso. Esto lo encontramos en el manual de detección de riesgo de la dirección seccional, que es muy interesante y muy bueno, que para las personas que lo tengan lo podrían leer. Situaciones a nivel mundial, no los vamos a detener ahí porque son los mapas, pues digamos, como que han tenido, pero que pienso que se las voy a dejar simplemente como cultura para que ustedes lo puedan tener ahí. El comparativo de tasas de suicidio en Medellín, Antioquia y Colombia. Mire que lo que les decía, esta grafiquita que tengo fue los mapitas que les mostré anteriormente, pero para que tengamos ahí el comparativo desde 1999 hasta el 2010, que nos puede dar, digamos, una aproximación un poquito más alta. Miren que siempre hemos estado Medellín y Antioquia han estado muy juntas, son paralelos, se dividieron en el 2002, pero sin embargo siguen siendo muy representativas. Y Colombia, aunque ha tenido una baja, un pequeña descendente, pero sigue presentándose.
Vamos a hablar del tema de definiciones, que los quiero manejar más con esta gráfica, el suicidio, el intento y la ideación. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos para que lo tengamos claro. Hay tres grandes grupos que se clasifican y hay una ideación de muerte que también vamos a mirar cuál es. Pero en los tres grupos está entonces la ideación, es el pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida, y por les decía ahorita, esos intentos son los que se vuelven repetitivos o manifestaciones claras de deseo de causarse daño. Es muy evidente el hecho de que se quiera causar daño. El intento entonces es la conducta deliberada con expectativas subjetivas de ocasionarse la muerte. O sea, como que lo hace. Y el suicidio pues obviamente es el resultado. Pero hay otro término también que uno lo encuentra en diferentes literaturas de las que uno puede leer, y es la ideación de muerte. Son ideas o pensamientos que expresan deseo de morir sin que medie una acción directa o un daño, digamos, frente a esa propia persona. Expresiones, por ejemplo, como sería bueno que Dios se acordara de mí y morirme. O sea, esas cosas ya le van dando a uno como una idea, aunque no es un intento, ni es consumado, ni es una ideación, ni es un intento, ni es el suicidio, pero ya es una idea, digamos una idea de muerte que la persona empieza a tener. Es importante que tengamos claros los factores. ¿Cuáles son los factores asociados? Si existen muchos grupos. Uno de ellos es el sociodemográfico. Entonces, para nosotros está la edad entre 15 y 35 años y los mayores de 60. Recordemos que en los mayores de 60 se asume cesación de efectos laborales, pérdidas afectivas grandes de parejas que han sido muy estables, digamos, durante toda su vida, y pues a perder, asumir, quedarse cesante de su situación laboral, eso afecta. En Medellín, digamos, el grupo mayor de mujeres está entre 15 y 24 años, hombres entre 25 a 34. La relación hombre-mujer, a ver, las mujeres intentan más veces, pero los hombres son más contundentes en el evento. ¿Por qué? Por los métodos. Ahorita vamos a ver en los métodos cómo los utilizan hombres o mujeres y cómo se manejan. Otro factor sociodemográfico serían entonces estar en una área urbana, ser personas separadas, viudas, desempleados o vivir solos. Esas otras situaciones también afectan a nuestra población y se convierten en un factor sociodemográfico. Vamos a mirar toda la parte de factores porque eso nos va a ayudar a identificar el riesgo. Eso nos ayuda a nosotros como profesionales en la identificación de ese riesgo. Otros factores asociados son demográficos también, es el método, cómo esos factores asociados que se utilizan y el método que se utiliza. Ahorita les decía que los hombres son más efectivos, es porque el método que utilizan es el ahorcamiento o el estrangulamiento, ¿cierto? Y en el lugar de vivienda. Primero ocupaba, digamos, el otro lugar, el ahorcamiento, estrangulamiento, en lugares diferentes a la vivienda, que eran como zonas públicas, pero ahorita se ha venido modificando. Entonces los hombres utilizan más este método del ahorcamiento, el envenenamiento es el segundo método que utilizan, disparo de arma de fuego, saltar de un lugar elevado, que es una práctica muy utilizada por adolescentes, según los reportes que tenemos de medicina legal. Y el quinto lugar sería el ahorcamiento o estrangulamiento en lugares diferentes a la vivienda. Algunos otros factores clínicos que aumentan muchísimo, entre un 60 y un 90%, pues tener trastornos psiquiátricos asociados, eso de base ya aumenta bastante alto, estar en una fase depresiva también, trastornos bipolares lo aumenta casi en un 20%, obviamente cuando se está en fase depresiva, ninguna persona en fase maníaca va a intentar suicidarse, esquizofrenia en un 10, alcoholismo en un 18, e intentos de suicidio anteriores a esa situación, pues obviamente entre un 40 y un 60. Y acordémonos en la diapositiva anterior que les hablaba de un intento, dos intentos, tres intentos, en el tercer intento, digamos el 90, en el segundo el 70, y en el primero el 50 que intentan, o sea que tener un intento de suicidio previo si se convierte en un factor de riesgo asociado de alto manejo. Otros factores son eventos estresantes como enfermedades crónicas. Para nadie es fácil asumir una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, un diagnóstico de un VIH, un diagnóstico de SIDA. Mío de la persona que está, eso se va convirtiendo también en otro factor. Pérdidas afectivas, sobre todo con los adolescentes. Cuando es su primera relación, cuando no tienen, digamos, un pensamiento muy concreto, muy estructurado y una personalidad, digamos, y un carácter muy definidos, entonces se asumen esas situaciones de pérdidas afectivas como el caos y la opción que hay. Problemas laborales a legales, estar implicados en juicios, estar implicados en pérdidas de sus sensaciones, digamos, situación económica, afecta
enormemente eso. Pérdidas financieras, las personas que de un momento a otro por un desastre, con catástrofes naturales quedan, digamos, con lo que se tiene puesto. Esas dificultades financieras y económicas también son un factor asociado a esos eventos estresantes que se están manejando. Descripción de otros factores, traumas en la infancia. Mira, cuando nosotros encontramos en la revisión de las historias, de los casos que hacemos análisis, la mayoría de las personas que han tenido un intento de suicidio sufrieron en su infancia trauma infantil, sufrieron abuso físico, sufrieron abuso emocional, hay abuso de sustancias, personas que nunca lograron poder hablar de esa situación, nunca pudieron hablar de eso, nunca buscaron ayuda, se quedaron con esa situación todo el tiempo y eso se convierte en un factor de riesgo también. Sufrir un abuso físico, sufrir un abuso emocional o abuso de sustancias en el hogar, padres separados o miembros recluidos, también lo convierte en un aumento de factor de riesgo de 2 a 5 veces, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del abusador, dependiendo del abuso de las sustancias, etcétera. Algunos factores, tener digamos una historia familiar de suicidio, historia familiar con trastornos mentales, también hace otro proceso con las personas, historia de hospitalización psiquiátrica, todos esos factores que les dije como los demográficos, la edad, las pérdidas afectivas, tener un trastorno de base, haber sido abusado, ya me va dando a mí como la luz de cuál es el proceso que voy a hacer y cómo va a ser la asesoría que le voy a prestar a esa persona para que lo tengamos claro. Descripción de factores asociados, digamos también hay unos factores protectores, tener hijos menores, pero con un subtítulo que yo le pongo que se dice deseados. Los hijos no deseados ya sabemos en qué termina. Tener alguna afiliación religiosa, cualquiera que sea, se convierte en un núcleo protector también esa persona, y embarazos no, y embarazos también con el título de embarazos deseados. Los embarazos no deseados ya sabemos en qué terminan, los embarazos no deseados ya también sabemos cuál es el proceso. Entonces un factor protector es embarazos deseados, eso se convierte también en un factor protector y obvio contar con una red de apoyo. La mayoría de los casos que nos llegan son personas que no tienen ningún acompañamiento, que son farmacodependientes o que tienen consumo de sustancias, viven solos, son habitantes de buen calle, entonces todas esas circunstancias también afectan porque no cuentan realmente con una red de apoyo social que lo convierte en un factor protector para esa conducta suicida. ¿Cómo identificar pacientes con alto riesgo? Entonces, factores asociados, todos los que les conté, los sociodemográficos, los mentales, los clínicos, las pérdidas afectivas, la edad, todas esas cosas que les conté son factores asociados a eso. Algunos eventos estresantes y antecedentes psiquiátricos. Yo como que ya me voy dando cuenta que eso me va subiendo un semáforo para tener un proceso de atención un poquito más adecuado. Y a la hora de la asesoría. Algunos mitos, digamos, que se presentan muchísimo, que son sacados del manual también que les estaba hablando, y de mucha literatura. La mayoría de la literatura mundial tiene esto incorporado como en todo lo que son los mitos y realidades. Entonces, mitos, por ejemplo, quien desea poner fin a su vida no lo dice. Lo real es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 expresaron claramente su propósito y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Siempre hay un llamado de alerta, siempre hay unos mensajes anteriores a esto, siempre hay una posibilidad de acercarse a la persona, pero no lo hacemos, pasan desapercibidos, consultan por una depresión y no se hace una interconsulta especializada, no hacemos una derivación oportuna, etcétera. Quien dice que se va a suicidar no lo hace. Toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios conductuales lo que le ocurrió. Eso es una cosa que es evidente. Preguntar a una persona con riesgo suicida si ha pensado en el suicidio puede incitarla a que lo realice. Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en vez de incitarla, puede ser el primer camino para que esa persona tenga una ayuda y pueda hablar de su situación. Puede ser el primer paso que demos para que la persona pueda tomar conciencia sobre eso. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado hacia un tren. Ese es el mito. Y la realidad es que el método elegido para el suicidio no refleja los deseos. El que yo elija un método u otro no quiere decir que tenga el 100% de ganas, el 80% de ganas o el 30%. No. El método puede ser el que tenga a la mano. El método puede ser la única forma que encontró, digamos, para poder hacerlo. O sea, eso no refleja que si es que intentó tomarse 20 pastillas o si tomó 100, sea diferente para unos y para otros.
Otro mito que se tiene frente a eso es si se reta a un suicida no intentará hacerse daño. O sea, retar a las personas es un acto irresponsable. Es que usted como lo que hizo, pero es que primero más bien cuélguese, péguese un tiro. O sea, no es retar a la persona, es darle otros caminos y otras orientaciones y una asesoría y una contención de esa situación para que la persona tome conciencia. Otro mito es que la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro de recaer. Claro, vimos en las primeras diapositivas lo que hablábamos de un intento, del segundo intento y del tercer intento. Entonces la realidad es que casi la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevan a cabo durante los 3 primeros meses tras de la crisis. Esa posibilidad después del intento de suicidio, 3 meses, 4 meses, hay que estar muy vigilante con la persona y hacerle muchísimo acompañamiento para que la persona no vaya a tener problemas para lograrlo, porque es la etapa, digamos, más crítica de ese episodio. Otro mito es todas las personas que intentan suicidarse estarán en peligro durante toda la vida. Hay una claridad que ya les dije en cuál es ella, y dice, entre el 1 y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo lograrán durante el primer año después del intento, y entre el 10 y el 20% lo consumarán en el resto de sus vidas. O sea, si hay un porcentaje de personas evidentemente que intentarán al máximo para lograrlo. Otras pues tendrán la posibilidad de buscar una ayuda especializada, manejo farmacológico, etcétera, etcétera, acompañamiento, red social y algunos factores que le ayudarán a eso. Estos y más son muchos los mitos que existen, pero yo les traje, digamos, como algunos que serían como los que uno más encuentra en la literatura, pero son muchísimos mitos que uno encuentra. ¿Cuál sería el tratamiento psicoterapéutico que debemos emplear con las personas en una conducta suicida? Escuchar a la persona, evaluar ese riesgo, escuchar activamente, evaluar ese riesgo, tomar con seriedad el asunto del intento de suicidio y no decir, esa es otra más, esa rayada no va a ser, esa que se tomó tan poquitas pastillas. O sea, tomar con seriedad ese asunto. No temer a preguntar, también es otra cosa que a veces no utilizamos los profesionales del área de la salud, porque pensamos que si hacemos eso, como con los mitos, si le pregunto una cosa de más o de menos. Vamos a ver en unas diapositivas siguientes cómo hay una manera de preguntarle a las personas, así como en violencias sexuales habrá una forma adecuada de preguntarle a ellos. Evaluar los recursos disponibles que tengo en el medio para saber a dónde voy a derivar a esa paciente. Si tiene afiliación, si es subsidiada, contributiva, si no tiene, quién la puede atender en ese momento, cómo hago la contención, entrenarme, digamos, si me toca el manejo de este tipo de casos, actuar con eficacia, intervenirle en crisis, son los primeros auxilios psicológicos que debo prestar y hacer esa intervención. Obviamente cuando hay un paciente psiquiátrico, pues obviamente hay que hacer una sedación, un manejo mecánico, en fin, etcétera, que tendrán otra manera que ya es realmente del paciente psiquiátrico y que el psiquiatra será quien lo haga. Y un plan de emergencia es saber a dónde lo voy a derivar y en qué institución me lo pueden recibir. ¿Cuál es, digamos, la evaluación que debo hacer de esa conducta? Entonces el objetivo real es valorar la historia de antecedentes, lo que le conté del paciente y poder identificar ese riesgo como alto, bajo o indeterminado, ¿cierto? Hablábamos de pronto de un riesgo indeterminado, ¿cómo lo manejamos? Yo lo que hago con un riesgo indeterminado es que hago un seguimiento y en ese seguimiento lo puedo identificar o como un riesgo bajo o como un riesgo alto. Entonces, de los intentos de suicidio, personas con antecedentes o personas que lo manifiesten. Esa es la primera atención que debemos hacer. Miren que les hablaba ahorita que casi que los antecedentes me van poniendo como un semáforo, yo voy creciendo en el riesgo. Entonces, ¿qué debo hacer? Una evaluación general de una historia completa, los antecedentes y los soportes. Ese es el primer paso, digamos, el primer piso que debo tener para el proceso de atención. Luego hay que hacer una evaluación de esos pensamientos, planes y de esas conductas. Y por último, hago la identificación de ese riesgo. Ahorita vamos a mirar de qué manera yo puedo identificar si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio o si es un riesgo alto. Preguntas específicas para evaluar esa conducta suicida. Entonces, pensamientos sobre la vida, ideas de daño de muerte, ideas suicidas. O sea, yo debo preguntarle a la persona y le voy a dejar aquí como un derrotero de preguntas que les sirven simplemente como guía a ustedes para saber una persona cómo le puedo preguntar. Otra vez podría describirme lo que ocurrió, qué pensaba que ocurriría con lo que hizo. En los intentos es cuántas veces ha intentado hacerse daño. Es preguntar directamente a la persona cómo se siente con ese resultado, daños a otras personas. ¿Cree que alguien es responsable? Porque muchas veces la situación que se da no se da por ellos mismos, sino que se da también por circunstancias sociales, familiares, personales, relacionales, etcétera.
riesgos. Entonces hay un riesgo bajo, hay un riesgo alto y hay un riesgo indeterminado. El riesgo bajo es que no presenta deseos de muerte, pero no tiene plan y no tampoco tiene ningún plan de morirse. El alto son ideas de muerte suicidas y además plan estructurado. Casi que nos reportan en consulta cuál es la forma, cómo lo van a hacer, de qué manera lo van a hacer, el método que van a utilizar. Y el indeterminado es un paciente muy ambiguo que presenta ya una lesión, pero que yo lo tengo que dejar en revisión porque no me queda claro ni lo uno ni lo otro. ¿Y cómo voy a hacer yo entonces ese proceso de atención? En el riesgo bajo. Manejar lesiones si hubo, aunque nos hacían una observación y era decir, si ya una persona que se hizo un daño lo tendría que catalogar como un riesgo alto, depende del daño que se haga, de la forma como se hizo, etcétera, y depende de los pensamientos que tenga. Luego evaluar evaluar y diagnosticar el trastorno, si lo presenta, que las personas no necesariamente lo pueden presentar, definir el manejo ambulatorio e interconsulta prioritaria psiquiatría. Y debemos siempre explicar en todos los pasos al paciente y a la familia. El riesgo alto entonces es manejar las lesiones, remisión urgente a psiquiatría bajo sedación y contención mecánica muchas veces y acompañamiento. Siempre necesitamos el acompañamiento para estos pacientes. Hospitalizar, vigilancia estrecha las 24 horas e iniciar tratamiento. Y obviamente pues solicitar la contrarremisión de ese paciente porque pues, con toda seguridad necesito pues un lugar de hospitalización psiquiátrica para poderlo mandar. El riesgo indeterminado, obviamente también manejo lesiones, dejo en observación, manejar los síntomas, reevaluar y en la reevaluación yo qué hago, clasifico como alto o clasifico como bajo. Doy de alta al paciente o continúo con la atención en la institución en la que tengo. Las notificaciones. Es muy importante que notifiquemos los episodios, pues el suicidio, intento y suicidio son de notificación obligatoria. Se cuenta con ficha respectiva para cada evento, que es muy importante que lo tengamos, y facilitar el seguimiento, continuidad y la vigilancia. Siempre debemos hacer un seguimiento a estos pacientes. Vamos a mirar entonces ahorita parte de los primeros auxilios que tenemos, cómo vamos a manejar esos primeros auxilios, digamos que psicológicos. ¿Qué es eso de los primeros? Es el conjunto de actividades que buscan la adecuada preparación de una persona con respecto a sus conocimientos, prácticas, conductas de riesgo y de protección para la contención de la crisis presentada. Yo puedo presentar primeros auxilios psicológicos en conducta suicida, primeros psicológicos en violencias sexuales. Obviamente cada uno con el tema específico en conducta suicida tengo que conocer los factores, cuáles son los factores de riesgo, si tiene factores protectores, que ya les mostré todo el panorama de todos esos factores de riesgo que las personas pueden tener a la hora de presentar ese tema. Detección. Vamos a mirar cómo es la detección. Entonces, preguntar por ideas de muerte o ideas de suicidio. Si no tiene, suspender el interrogatorio. Es muy importante siempre en la asesoría que hagamos un corte, digamos si la persona no tiene ninguna ideación y las preguntas no están claras de muerte o ideación suicida, yo simplemente rompo, digamos ahí, suspendo el interrogatorio porque no lo hay. Pero si se presentan esa ideación, pero no suicida, ni ningún plan, entonces factores protectores prevalentes sobre esos factores de riesgo, y si hay sí, entonces lo identifico como un riesgo bajo, y si no, entonces un riesgo medio o alto, dependiendo de las circunstancias a las que que la persona me revele. ¿Cuál es la intervención? Entonces, obviamente superar el dolor de esa familia y de esa persona, porque la persona también lo tiene. Escapar de esa tristeza que está sintiendo es como yo le voy a ayudar a ella, cómo voy a intervenir para ayudarle. Pensar claramente, imaginar un futuro sin sufrimiento. Las personas les da dificultad que ellos puedan hacer eso lo debe hacer el profesional entrenado o en los primeros auxilios o en psicología. Tomar decisiones de cómo va a enfrentar nuevamente esa situación. Valorarse a sí mismas. La mayoría de las personas que presentan una conducta suicida sienten desesperanza, sobre todo cuando han pasado por el tema de violencias. Recordemos que en la mayoría de los casos de violencias el victimario está en su casa, es una persona conocida, es un miembro de un grupo armado. Entonces todas esas cosas van haciendo que las personas se desvaloricen y no tengan como alternativas de vida. Controlar la situación frente a ella y frente a su familia. Dormir, comer o trabajar también es una cosa que para ellos es difícil y que tenemos que empezar a que vuelvan al día a día y a comportarse de una manera, digamos, normal, no es la palabra que más me gusta, pero sí como de una palabra cotidiana, como lo venían haciendo. Encontrar a alguien que les preste atención y salir de la depresión. El salir de la depresión es una ayuda para las personas fundamental en el tema de cómo van a superar, digamos, ese proceso de intervención.
la prevención, o sea, no existe una única solución en la prevención del abordaje, es un enfoque multidisciplinario, necesitamos profesionales multidisciplinarios para que nos ayuden en ese proceso de atención, a la vez desde un plano individual y desde la salud pública. Necesitamos un proceso a veces grupal, se necesitan a veces algunas acciones grupales, también intervención terapéutica, la enfermera, la familia. Para prevenir el intento del suicidio consumado es primordial conocer los factores de riesgo que son aquellos que los predisponen. Esto ayuda a que las familias puedan tener un momento de atención y que nos pueden ayudar. En cuanto a las características, es importante tener claro que el dolor psicológico es insoportable, por lo tanto es muy importante reducir, utilizando comprensión, escucha, favoreciendo cualquier tipo de expresión emocional que sirva y que sirva como una válvula de escape para que la persona pueda superar esto. En cuanto a la frustración, es conveniente tener en cuenta que las necesidades psicológicas y aceptarlas como reales. Las dichas necesidades se deben siempre priorizar. Yo tengo que tener claro frente a esa priorización de esa frustración de la persona para poder iniciar con un proceso de atención. Otra característica que se puede presentar es que se debe dar oportunidad al sujeto que manifieste su situación y entender que para él la solución del acto suicida es otra alternativa e informarle que usted le ayudará o que le ayudaremos como institución, como familia y que se buscará una red, digamos, protectora frente a esa situación para que lo pueda entrar a manejar. Brindarle obviamente el apoyo emocional, buscar alternativas no solamente de esas, sino explorar otras opciones y estar alerta siempre a los mensajes. O sea, debo estar alerta siempre a esos mensajes del intento de suicidio porque pueden ser de antesala que me sirven a mí para poder entender que está en una situación de riesgo y que debo buscar una interconsulta en ese momento. Escuchar, actuar con rapidez y saber a cuál es el profesional al que me debo dirigir en ese momento para buscar una ayuda y presentar. También prestar mucha atención a los rasgos de personalidad. La persona que es muy deprimida, que es muy callada, que es muy introvertida, pues no expresará de manera fácil algunos comportamientos y eso lo convertirá entonces en una situación de riesgo mucho más alta. Algunas señales que se pueden presentar en un momento determinado. De poder descansar de ese agobio en una situación intolerable. Ellos piensan que eso puede darse, expresiones de rabia, inconformidad, frustración, alguna enfermedad psiquiátrica, es importante tenerla siempre presente. Reacción ante la pérdida de una relación afectiva, es como que también me prende, digamos, algún semáforo, chantaje emocional y reclamación de apoyo, agredir a otras personas y evitar el dolor físico y la enfermedad fatal. Casi que pueden ser tipsitos que nos ayudarían a identificar esos comportamientos. Cuando se busca asesoría, entonces se busca en la asesoría, yo que busco como persona que voy a asesorar, digamos, a eso. Tratar de averiguar si existe un riesgo inminente de ese suicidio, que lo puedo hacer con las preguntas anteriores, con los factores de riesgo que les dije, con los factores, si existen algunos factores protectores y eso me puede ayudar me puede ayudar a identificar eso. Nunca debemos dejar la persona sola. No hay que dejar sola a la persona ni siquiera si ya ha hecho contacto telefónico con un profesional apropiado. Es necesario que se sienta acompañado, ¿cierto? No desestimar esos sentimientos que se están presentando, señalándole que los pensamientos de deseo de suicidio son temporales. Esto te va a pasar, no te preocupes, eso va a ser así. Apoyarlo para que sea atendido por un profesional. Es muy importante siempre que busquemos la ayuda profesional cuando consideremos que nosotros no estamos entrenados para eso. No existe realmente un abordaje terapéutico único de los intentos suicidios, pero se han confirmado los efectos beneficiosos de algunas terapias. Una puede ser las terapias farmacológicas y dos, la terapia cognitivo-conductual. Eso nos ha ayudado, digamos, como en el manejo de la combinación de las dos. La terapia cognitivo-conductual está destinada siempre a modificar los comportamientos y pensamientos y pues se valen de algunas técnicas como la asertividad, la relajación, la reestructuración cognitiva, la resolución de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales y manejo de contingencias que pueden reducir, uno, la parte de la depresión, dos, la parte de la ansiedad y pues obviamente a mejorar alguna parte de las habilidades sociales que a veces se ven muy afectadas en los comportamientos.
¿Cómo prestarle una asesoría a los niños? Los niños, cuando sucede un evento de conducta suicida al interior cercano, ellos pueden pensar que la persona que suicidió no los quería y que se sienten abandonados por ella. Para los niños también es importante prestar esa asesoría. Que son culpables del suicidio, sobre todo si en algún momento tuvieron un problema con esa persona, ellos se asumen como la responsabilidad de esa situación. Pueden tener miedo a morirse ellos también, o sea, ellos no tienen un pensamiento muy definido. Recordemos que para los niños es difícil asimilar a veces ciertos episodios, y uno de ellos pues serían los intentos de suicidio. Pueden sentir tristeza, muchísima confusión y soledad, vergüenza de ver en otras personas, tienen mucho miedo de ver a otras personas, de volver al colegio, de volver a interactuar, porque ellos se sienten distintos. Solo me pasó a mí, solo es en mi familia, solo es una situación crítica, máxime cuando estamos en lugares reducidos. En las ciudades es un poquito más difícil porque se diluyen, digamos, como los problemas familiares, pero en los pueblos o en los municipios las relaciones son muchísimo más cercanas y pues digamos que las evidencias son más fáciles de identificar. Pueden sentir mucha rabia hacia el suicida o hacia todo el mundo, o lo hacen con la persona específica o lo generalizan definitivamente. Hacen negación de lo que ocurrió o fingir que no ha pasado nada. O sea, ellos ponen o una posición de no ha pasado nada o realmente de fingir de lo que ocurrió, y pueden entrar en un estado de insensibilidad emocional. A ellos no los toca, ellos aparentemente no los toca y aparentemente no tienen nada que ver como con la situación de ellos. Damos en este momento por terminado toda la parte de la presentación. Queremos abrir entonces el chat en este momento para las preguntas y las dudas que tengan frente al tema, y les quiero recordar nuevamente que esta capacitación y esta presentación ha sido posible gracias al Gobierno Departamental, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia de este año. Entonces dejamos los micrófonos y el chat, abierto para que ustedes hagan las preguntas necesarias sobre el tema o sobre la presentación. Y recordemos que al final Alonso les va a colgar un link donde ustedes van a registrar el nombre y van a quedar ahí la asistencia. Carolina de Santuario nos da las gracias. Gracias a ustedes también de antemano por estar ahí presentes y acompañarnos a esta hora. Luis Cristóbal nos pregunta, dice: ¿una persona con problemas del sueño puede desencadenar a una conducta suicida? Ay, Luis, decirte si sí o no es como un compromiso muy grande. O sea, hay muchas circunstancias. Personas, por ejemplo, que sufren de jaquecas de Hosting, las hemos visto que llegan a un punto de desesperanza frente a su condición, y pues uno de los pensamientos que pasa es ese, y cualquier problemática. Yo creo que muchas de las problemáticas, dependiendo de las habilidades sociales, de las estrategias, digamos, emocionales que las personas tengan, lo pueden llegar a tener un pensamiento de una conducta suicida en cualquier momento de su vida. La Fundación Carulla nos pregunta: hay una persona que todo el tiempo expresa que se va a suicidar, ¿se debe considerar en qué riesgo? Por eso les decía, dependiendo de los factores que tenga, dependiendo de la cantidad de palabras que haya expresado sobre eso, de la forma como lo esté expresando, y si tiene una ideación estructurada. Eso sí le depende, esa valoración sí le depende a cada profesional que lo atienda para determinar cuál es el procedimiento para identificar entonces el riesgo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto, o si ha tenido una afectación, digamos, o se ha hecho un daño específico a su propio cuerpo. También habría que identificarlo para mirar si ese riesgo es medio, es alto o es indeterminado. Me pregunta otra de nuestras participantes, dice: primero le quiero felicitar por la iniciativa. La verdad es que el tema es muy difícil. ¿Qué piensa usted de mostrarle esta presentación a una persona que hace 3 meses tuvo un intento de suicidio? Yo pienso que más que la presentación es contarle a ella, hablar con ella. Yo pienso que más que decirle: mire los riesgos en los que estamos en estos y estos y estos, porque algunas cosas él no las va a entender, ¿cierto? Pues él sabe cuáles son los intentos, él sabe cuál es la forma, él sabe cuál es el riesgo que tiene. Simplemente lo que tiene es un pensamiento redundante y circular
Recordemos eso también, es un pensamiento redundante circular para las personas porque la única opción que tienen es esa, ¿cierto? Hable con ella, desmitifíquele esos pensamientos que ha tenido, ayudarla a ella terapéuticamente puede ser la opción a seguir en este momento. Ante intentos nos pregunta también otra compañera, dice intentos de suicidio y ideas suicidas, ¿cuál sería la intervención en la familia y su entorno? Bueno, mire, digamos que entre los intentos y la ideación, y el intento es cuando ya se ha consumado y la ideación es cuando tiene el pensamiento, lo que debemos hacer es siempre caso a esa situación. El intento, pues obviamente la búsqueda de ayuda profesional para que, pues, y médica, digamos, para que lo haga, y la ideación es empezar a trabajar con esa persona, con un profesional especializado en el tema para que le ayude a manejar pues cuáles son esas ideas y si están realmente estructuradas y claras. Listo. Nos pregunta también otra persona y es, ¿qué proceso terapéutico se le puede dar a un niño de 7 años que intente suicidarse? Pues mira, pruebas proyectivas nos podrían ayudar de muchas maneras, en muchos de los casos, y en violencias funcionan, pero creo que en intentos de suicidio, yo no soy experta, quiero decirles que yo no soy experta en procesos terapéuticos, hace mucho rato que no hago atención, entonces, pero sí pienso que un niño a esa edad debe tener una ayuda importante. Hay una cosa que en muchas de las literaturas mundiales hablan y es que no podemos hablar de ideaciones suicidas en niños de edades muy pequeñas, lo que pasa es que ya es un niño que está en una edad media, 7 años, pienso que sería lo ideal un profesional especializado para que lo haga. No te podría decir en este momento cuál sería realmente el proceso específico terapéutico al que se le pudiera dar, porque realmente no lo conozco. Pues específico no. La terapia cognitiva conductual, como te hablé ahorita, que es la que ayuda con todos esos procesos de consolidación, sí, pero tendría que ser un profesional externo. Pero los pasos como a seguir de cada uno del proceso de intervención no los conozco. Yo quiero hacer una claridad también frente a esta pregunta que nos hacen del santuario, y yo creo que el proceso terapéutico efectivo es la cercanía a la afectividad, pero que también la conozca la persona o el profesional que esté haciendo el proceso de intervención, sepa el tema. Yo creo que ahí sí es fundamental para que las personas tengan, digamos, obviamente las herramientas necesarias y suficientes. ¿Quiénes hacen la terapia cognitivo-conductual? Psicólogos especializados en el tema y que manejen esa terapia cognitiva-conductual. Muy chula. Hay otra pregunta y es ¿cuál es la medida a seguir frente a la presencia de un caso de conducta suicida? Siempre buscar ayuda. El paso a seguir es buscar la parte de la atención médica, la parte de la valoración de ese riesgo. Es muy importante la identificación y la remisión. Habrán rutas específicas en cada institución a donde puedo remitir yo un paciente con conducta suicida para que me presten la atención. Por eso es importante esa identificación del riesgo y obviamente pues ya el proceso que se hará en la institución médica. ¿Cuál es la medida a seguir frente a la presencia de un caso de conducta suicida? Yo creo que está parecida a la anterior. Bueno, ya les había contestado esa pregunta. Le voy a dar el paso a mi compañera Cristina Londoño, que ella les va a dar una información sobre todas las personas que están todavía conectados para que frente al tema de la entrega del proyecto. Y si tienen alguna pregunta ahorita volvemos. Gracias. Buenas noches para todos y todas. Un saludo. Queremos un poco recordar las fechas y los requisitos de entrega del avance del proyecto y la entrega final para que los tengamos en cuenta y más con las fechas que fueron modificadas para esta tercera fase presencial. Queremos recordarles que se les envió un correo electrónico donde se les indica que deben mandar el avance del proyecto para que con estos avances podamos realizar el ejercicio presencial
de las inquietudes, la asistencia técnica a cada uno de ustedes en esas horas presenciales. Entonces la propuesta es que para agilizar el proceso y para que todos tengamos de manera unificada la información, establecimos que se dejen en la plataforma. Entonces, por favor, les pedimos que a todos y todas revisen el tema 23 que aparece en la plataforma, que se llama Entrega y Avance del Proyecto Final de Implementación o Fortalecimiento de los Servicios Amigables. El avance deben entregarlo máximo el 23 de junio. Máximo el 13 de junio, este viernes 13 de junio, porque la idea es mirar los avances, revisarlos el fin de semana y tener todas las sugerencias, recomendaciones y solucionarle las inquietudes en la fase presencial. Por eso es fundamental que ustedes envíen los avances y era uno de los requisitos del proceso académico. Con estos avances, con las recomendaciones, los ajustes que vamos haciendo, entonces la idea es que comiencen ustedes a entregar el informe final, ya todo el proyecto final, a partir del lunes 23 de junio hasta el lunes 30 de junio. Vamos a tener solo ese plazo para entregar el informe final. Les recuerdo, lunes 23 de junio hasta el lunes 30 de junio. ¿Dónde los vamos a entregar? En la plataforma, en el tema 23 están las indicaciones. Hay un link donde aparece avances del proyecto, que esos avances son los que vamos a entregar hasta este viernes 13 de junio. Lo que tengan es simplemente para poder dar una revisada y poderles dar sugerencias. Es muy importante que miren lo que hayan alcanzado a adelantar hasta el momento. Y ya a partir del 23 de junio, si es la entrega del proyecto final. Recuerden que es fundamental tener en cuenta los requisitos y la guía que les explicó el facilitador Francisco en la primer fase presencial. Me están haciendo una pregunta por acá y es si hay dos personas en el mismo municipio, podemos enviar solo un proyecto o cada uno. Cada uno debe hacer el proyecto, pero puede ser, digamos que en términos generales el mismo, porque igual es la implementación del servicio en el municipio, pero sí se debe tener por cada persona un proyecto. Así el contenido sea similar y la metodología de implementación sea similar, pero cada uno debe entregar un documento. Entonces queremos recordarle, por favor, ya hay 3 personas que enviaron al correo electrónico que se les indicó el avance del proyecto. En términos generales han cumplido con los requisitos, identificación del problema, la situación, un poco la metodología a implementar, que es con los aspectos que hemos tenido en cuenta. A esas 3 personas que han enviado los avances también les queremos solicitar que nuevamente los cuelguen en la plataforma, porque eso también nos permite socializarlo y compartirlo con los demás y las demás compañeras. Hay una pregunta que me hacen y es, no entiendo lo del proyecto. Hay un requisito para finalizar y certificarse en este proceso académico y es entregar un proyecto de implementación o fortalecimiento de los servicios amigables. Implementación para los municipios donde no existe el servicio amigable y fortalecimiento para los municipios donde hay avances o donde existe servicio amigable. La propuesta es que ustedes fueran avanzando en la elaboración de ese proyecto, por eso hemos tenido un conversatorio también en línea para mirar cuáles son las preguntas y los avances o ajustes que ustedes necesitaban hacer frente a la elaboración del proyecto muy al inicio del diplomado. Para esta fase presencial se tiene previsto un espacio para brindarles asistencia técnica frente a la elaboración de estos proyectos y mirar los avances. Entonces por eso era importante que antes de llegar a la fase presencial pudiésemos nosotros conocer los avances. Nuevamente les indico que para esto, entonces en plataforma se crea el tema número 23
con dos links, por decirlo así. El primero, que es entrega de avance del proyecto. Esa entrega de avance del proyecto se debe entregar a más tardar este viernes 13 de junio, con lo que hayan alcanzado a realizar, ¿cierto? No les estamos pidiendo que tiene que haber un avance del 40, del 50, del 60%, lo que hayan alcanzado a avanzar en la construcción de ese proyecto. La construcción de ese proyecto, recuerden que fue también abordada en la fase presencial, en la 1 y la 2. Y la guía metodológica de cómo realizar el proyecto también se encuentra en la plataforma que lo dejó el facilitador Francisco. Entonces está el avance de ese proyecto, que máximo es al 13 de junio. Pero también para ustedes poder certificarse, entonces ya deben entregar el proyecto final. ¿Cuáles son los tiempos? A partir del lunes 23 de junio los pueden comenzar a poner en la plataforma, máximo hasta el lunes 30 de junio. Estamos dando los tiempos haciendo claridad para que todos los tengan en cuenta, y cuando se comience a cerrar en la plataforma el 1 de julio, no digamos no lo pude mandar, entonces ¿qué hago? La idea es que máximo el 30 de junio estén los proyectos para que nosotros podamos empezar con el proceso de revisión y calificación. ¿Cómo se guían? ¿Dónde está? Les recuerdo, deben revisar nuevamente la guía de cómo realizar el proyecto, que está colgada en plataforma y que la trabajó de una manera presencial Francisco en la primera y la segunda, en el segundo encuentro presencial. Bueno, entonces muchísimas gracias. Es fundamental que ustedes nos envíen los avances, porque de esta manera vamos a poder hacer mucho más productiva el encuentro presencial frente a la asistencia técnica del proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su presencia. Ahí les colgaron el link para que ustedes entonces tengan la forma de poderse registrar, y nos encontraremos en la parte presencial. Muchas gracias a todos.